fijar prioridades y en este sentido, contar siempre con el apoyo de nuestros socios del Grupo Técnico Interinstitucional es muy relevante para nosotros porque desde las áreas de experticia proveen de insumos, de contenidos y de mucho material justo para este diálogo y esta discusión. Así entonces estamos con una actividad más del ciclo de cafés virtuales del 2021. Como ustedes saben, en el 2020 tuvimos una serie muy rica en temas y también muy propicio poder tener esos momentos de reflexión en un periodo en el cual quizás la movilidad estaba un poco restringida. No obstante, pues continuamos siempre con los temas y como ustedes saben, este año hemos abordado temas relacionados con la RICAM, el impacto del cambio climático en la infraestructura de transporte y ahora pues la perspectiva desde el sector aéreo de la región viene a enriquecer este ciclo y de esa manera quisiera también destacar que la visión en materia de transporte en Proyecto Mesoamérica es un enfoque comodal donde hay una interconexión logística inteligente de los diferentes modos de transporte. Así que es muy importante poder tener hoy esta mirada a lo que es el transporte aeroportuario. Quisiera también hacer un saludo muy especial al señor Misael Ernesto Melgar, decano de la Facultad de Aeronáutica de la Universidad Don Bosco. Bienvenido al licenciado Melgar. Gracias por acompañarnos en este tema. La academia es también parte importante de estos procesos, así que sea muy bienvenido. Y estoy segura que será será una jornada muy productiva. Bien, continuamos entonces con la agenda. Agradezco mucho también la participación de la capitana Marisa Abarca por parte de México y claramente la mirada que pueda tener desde el transporte marítimo y su interconexión con el transporte aeroportuario seguramente nos va a enriquecer a todos. Así que gracias al BID, gracias Iracema, gracias a cada uno de ustedes, gracias a nuestra Presidencia Permanente México, a Honduras y continuamos con la agenda. Muchas gracias, doctora. En este momento, para darle continuidad a la agenda propuesta, pasaríamos a la captura de la fotografía oficial de esta actividad, así es que pediríamos la colaboración de todos, por lo que dejo en manos de Ronald la captura de la fotografía. Adelante, Ronald. Buenos días a todos. Gracias, Eduardo. Estamos activando nuestras cámaras, por favor. Haré 2 capturas, siempre contando hasta 3 para que podamos estar preparados. Las cámaras se continúan activando. En estos momentos haré la primera captura. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. En estos momentos voy con la segunda captura. Siempre a la cuenta de 3 para que estemos preparados. 1, 2, se están activando cámaras. 1, 2, 3. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ronald, y muchísimas gracias también a los colegas que nos acompañan. En este momento, como tercer punto, tendríamos las palabras introductorias por parte de Iracema Infante, por lo que dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias, Eduardo, y buen día a todos. Yo voy a ser muy breve, tomando en cuenta que tenemos un equipo que nos acompaña hoy para una sesión muy interesante y que tanto la doctora From como Eduardo han puesto un poco en contexto la sesión. Quizás solo mencionar que, bueno, hay ciertos antecedentes de trabajo en el sector. En el pasado hemos llevado a cabo algunos talleres presenciales y se han generado algunos reportes en el contexto de Mesoamérica, y para nosotros era importante retomar también lo que se discutió en uno de los cafés, ¿no? El año pasado, el interés que había sobre el impacto
de la pandemia en el sector y poder presentarles, digamos, la información más actualizada. Quizás, y como otro punto, quizás a destacar de la sesión de hoy, es que, como saben, además, digamos, de poner a disposición estos productos de conocimiento, que en muchos casos, además, sirven para la toma de decisiones con respecto a ciertas políticas públicas. Otro de los, digamos, como de las áreas de trabajo en las que el banco ha puesto mucho empeño es digamos, el fortalecimiento de capacidades y el poner a disposición ciertos cursos y digamos, trainings en línea. Y por eso es que también como parte de esta sesión vamos a comentar al respecto lo que se ha hecho en el sector aeronáutico y ciertas herramientas que también están a disposición. Entonces, para no, ahora sí que quitar tiempo de la sustancia que hoy está a cargo nuevamente de nuestros colegas de la División de Transporte, le voy a pasar la palabra a mi colega Osvaldo Landaverde para que nos comente al respecto quiénes nos van a acompañar hoy y un poco más detallado cuál sería la agenda y las diferentes intervenciones que tendríamos. Muchas gracias y muchos éxitos para la sesión. Perfecto, muchísimas gracias, Iracema, y gracias a la Dirección Ejecutiva. Muchísimas gracias también a todos los asistentes de la Comisión Técnica Regional de Transporte y de la Subcomisión Mesoamericana de Transporte Aéreo. El día de hoy, en la sesión de perspectiva del sector aéreo como resultado de la pandemia COVID, bueno, habrá 3 segmentos. En un primer segmento se abordará cuál fue la participación de los países de la región y los resultados del curso en línea Gestión y Regulación de Infraestructura Aeroportuaria Sostenible. Posteriormente, le daremos la palabra a Flair Consulting para que realice una actualización del estado del sector de aviación a raíz de la pandemia. Y finalmente, les platicaremos de un estudio que está realizando el BID en estos momentos de transporte de carga en toda Latinoamérica. Con el fin de, presentar a los ponentes del día de hoy, quisiera introducir a Eduardo Café. Él es ciudadano brasileño, posee una maestría en Desarrollo Económico Internacional de Fletcher School en Estados Unidos y de Administración Pública por la Fundación João Pinheiro de Brasil. Es consultor independiente en temas de transporte aéreo y seguridad vial y anteriormente trabajó como consultor de transporte en el sector de infraestructura del BID. Asimismo, nos acompaña Flair Consulting. Tenemos el gusto. Esta es una consultoría boutique especializada en el sector de aviación para agencias gubernamentales, aerolíneas, operadores aeroportuarios, ejecutivos de la industria, inversionistas, entre otros, y ha llevado a cabo más de 100 proyectos en los últimos 4 años con un enfoque de digitalización y sostenibilidad en sus análisis. Andreu Carbonell, quien es consultor experto en el negocio de la aviación y también socio director de Flair Consulting, es ingeniero aeronáutico con MBA y un máster en Administración de Transporte Aéreo. Acumula más de 12 años de experiencia profesional en la industria de la aviación y ha realizado una multitud de proyectos de consultoría a nivel mundial, particularmente en Mesoamérica. Recientemente ha trabajado en el aeropuerto de Santa Lucía de México, definiendo la concesión de la Aurora con Anadia en Guatemala, un reequilibrio económico con el Congreso de Honduras, brindó apoyo a la licitación de la terminal de carga en El Salvador y proporcionó soporte en la adquisición de aeropuertos de Oriente en Colombia. Entonces, sin más, quisiera pasarle la palabra a nuestros 2 ponentes y adelante, Eduardo, si gustas también tomar el mando de la presentación para proyectar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Osvaldo. Muchas gracias a todos, a todos y a todas por la apertura. Yo voy a... Déjame ver si consigo hacer el share de mi screen here. ¿La ven? ¿La presentación? Listo, ya la vemos. Ok, Sí, la vemos. Bueno, excelente. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Muchos de ustedes en los países, nosotros ya tuvimos algún acercamiento y algún trabajo conjunto. Entonces, algunos ya me conocen, algunos ya me vieron aquí en este grupo. Entonces, siempre es un placer estar con ustedes y reforzar el trabajo de la División de Transporte en el sector aéreo en Mesoamérica. Sí, nosotros hemos tenido muchos trabajos muy interesantes con varios de los países que están aquí. Nuestro compromiso es siempre seguir trabajando para un sector aéreo más seguro, resiliente y asequible en la región. Bueno,
Aquí les voy a presentar un poco el resultado del curso en línea de gestión y regulación de infraestructura aeroportuaria sostenible. Yo me imagino que muchos de ustedes aquí tuvieron la oportunidad de hacer el curso y los que no tuvieron la oportunidad, el curso va a estar abierto el próximo año también. Pero cómo esta iniciativa surgió a partir de este grupo, ¿no? Fue un pedido específico de los miembros de este grupo hace más o menos unos 3 o 4 años. Entonces, para nosotros es siempre importante enseñar cómo nosotros hemos evolucionado en este curso y cómo eso ha colaborado en mejorar las capacidades en la región, no solamente en Mesoamérica, pero en Latinoamérica de forma general. Bueno, como ustedes saben, el curso tiene una audiencia específica, ¿no? Es el personal de aviación civil, de las autoridades de aviación civil de los países, también los profesionales de los organismos públicos encargados de definir estas políticas y supervisar la aviación civil. Aquí hablamos mucho de los ministros de transporte y los asesores de los ministros de transporte y los técnicos que trabajan para esos ministerios. También estamos hablando en especialistas del BID y otras instituciones del sector privado, incluso también aeropuertos y gente que trabaja en la cadena de valor de la aviación civil. Es un curso que es 100% online, asíncrono, lo que significa que aunque se quede abierto por un periodo específico de 6 meses, es autoguiado, entonces no hay que entregar las tareas o hacer los exámenes en fechas específicas, pero completar este curso en un periodo de 6 meses. En esta edición nosotros tuvimos la participación de 1,302 participantes registrados, que fue superior a la edición pasada, y finalizaron al todo, no solamente en el primer curso, no solamente en este curso, pero en el primero, en el segundo y en esta tercera edición. En este caso, solamente en esta edición finalizaron 426 personas, más que en la edición anterior, lo que quiere decir unos 84% de los activos y 51, en comparación a 51% en la edición anterior. Y en este curso se aprobaron, o sea, certificaron, terminaron todo el examen final y consiguieron alcanzar sus calificaciones 272 personas, de los cuales 150 han tenido una nota superior a 90 puntos. Eso nos da un total de 500 personas certificadas desde la primera edición del curso. Participantes por país. En esta edición nosotros tuvimos 36 países, 36 personas que están en esos países participando, un poco superior a la edición anterior, que fueron 31, y lo interesante aquí que podemos ver que Mesoamérica tuvo una participación muy intensa en el curso, lo que es excelente, ¿no? Tenemos Colombia, México, República Dominicana, Panamá, tenemos buena participación de Honduras también, en este grupo, y Costa Rica también. Entonces todos los países de la región aquí, de Mesoamérica principalmente, pudieron participar en este curso. Tuvimos 47% de participantes registrados del sector privado y 30% del sector público. Eso significa gobiernos nacionales, estatales y provinciales. 37% de los aprobados pertenecen a una institución del gobierno nacional, estatal y provincial, y 35% fueron privados, principalmente de aeropuertos, aerolíneas y empresas de logística aérea. Las principales instituciones gubernamentales que participaron y certificaron en este curso fueron funcionarios de las autoridades de aeronáutica civil de Argentina, de Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, República Dominicana, México y Nicaragua. Tuvimos también gente de los ministerios de transporte de Perú, Argentina, México, Ecuador, gente del Ministerio de Finanzas, Medio Ambiente, Comercio Exterior y Turismo de Perú, también administradores de aeropuertos públicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, las agencias nacionales de infraestructura y reguladores de la infraestructura de Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Colombia y Perú, los gobiernos locales y provinciales de Renca, Villahermosa, Puerto Vallarta y Tijuana en México, y también gente del Ejército, de la Fuerza Aérea hondureña y Fuerza Aérea peruana.
También en el sector privado, empresas aéreas, aeropuertos y universidades, no voy a citar todos que están acá, pero pueden ver que hay mucha gente del sector privado, principalmente aeropuertos privados que han participado, gente de las líneas aéreas, tuvimos gente de DHL Guatemala, Avianca, Copa Airlines y Volaris, y mucha gente que viene de las universidades, lo que es muy positivo para nosotros que tenemos gente que participó de las principales instituciones del sector privado. Y también, que nos da un prestigio muy grande, la participación de organizaciones internacionales, incluso organizaciones que son especializadas en el sector aéreo. Entonces, tuvimos gente de Airport Council International, LAC participando, gente de COSESNA participando, tuvimos incluso gente de Corea con la Korea International Cooperation Agency, personas de la OASI, personas de la UNICEF, PNUD y del BID participando y certificándose en este curso. Nosotros alcanzamos un nivel de satisfacción de 4.6 en 5, que es una métrica que el INDES, que es la institución que gestiona estos cursos por el BID, tiene, lo que es un nivel de satisfacción que está arriba del promedio de los cursos de INDES, lo que es muy positivo. Esto muestra que tiene un contenido fuerte y que ha cambiado la realidad para los participantes, y ahí tenemos algunos testimonios que después, cuando tengan acceso a la presentación, pueden leer con tranquilidad. Entonces también recibimos sugerencias de mejora y ahí elaboramos los próximos pasos para el próximo año. Entonces, principalmente nos han sugerido que nosotros pudiéramos durante el periodo de 6 meses hacer unos webinars con personas del sector para expandir algunos temas, ¿no? Porque hay muchos temas interesantes que se puede expandir por algunos webinars, disponer de foros de consultas con expertos durante el curso, que es algo que nosotros aún no hemos tenido. Muchos de los participantes tienen dudas específicas, principalmente sobre los exámenes y para expandir algunos temas. Entonces, si nosotros abrimos esos foros, pueden ayudar un poco en el camino de aprendizaje de los estudiantes. Y ellos nos están pidiendo más cursos y ampliación de algunos temas técnicos, principalmente en la parte de aviación civil e infraestructura aeroportuaria. Entonces, llevando en consideración esas sugerencias, los próximos pasos que nosotros vemos para el próximo año es la búsqueda de la financiación para las modificaciones, las próximas ediciones, las traducciones. También estamos pensando en crear caminos de aprendizaje donde sumamos certificaciones con otros cursos que el BID ya tiene. Por ejemplo, hay un curso del BID de asociaciones público-privadas. Entonces, si nosotros sumamos este curso de asociaciones público-privadas con el curso de gestión de infraestructura aeroportuaria, eso se puede sumar en un certificado específico que incluye esos dos cursos. Estamos pensando también en lanzar una versión en inglés, eso todo depende de los recursos que nosotros consigamos, que nos da una perspectiva mucho más internacional. Y estamos coordinando el trabajo para la próxima edición en español del curso, que será en el primer semestre de 2022, con el Airport International Council LAC para el contenido e internacionalización del curso. Entonces, ellos nos buscaron y comentaron que primero es un curso que a ellos les pareció muy interesante y que trabaja un tema que ningún curso en línea ha trabajado de forma específica, y quieren apoyar a nosotros a poner algunos temas nuevos y también a mejorar un poco el contenido. Entonces vamos a contar con esa sociedad para el próximo curso. Bueno, entonces yo creo que todo es esto. No sé si más adelante van a abrir a preguntas o a consultas, pero ahí paso la palabra a Osvaldo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, a continuación, si tienen a bien, pasaríamos a la sección de la presentación de la perspectiva COVID, del sector aéreo tras la pandemia. Para estos efectos, Andreu, no sé si tú podrías presentar y proyectar la PPT que tienes. Sí, claro. Y bueno, es un gusto contar con tu participación y gracias por esta intervención que has preparado. Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos este acceso a este foro.
Como les ha comentado, mi nombre es Andreu Carbonell, soy director general de Flair Aviation Consulting. Estoy basado, aunque van a notar mi acento español, estoy basado en Monterrey, vivo en México ya desde hace muchos años. Y desde Flair pues llevamos ya mucho tiempo trabajando en la región de Latinoamérica en temas de aviación. Y lo que queríamos hoy, dada la participación de todas las personas que tenemos aquí, pues es enseñaros a través de datos, ¿no? Y de conocimiento que hemos recopilado, cómo ha sido esta evolución de la pandemia en nuestra región, cómo estamos saliendo y cuáles son las oportunidades que se están divisando. No sé, Osvaldo, ¿se ve la presentación pantalla completa? Listo, la vemos. Genial. Déjame poner aquí el láser, que siempre me gusta. Entonces, inicialmente queríamos enseñaros la evolución, la parte más histórica. Obviamente la demanda de transporte aéreo, como muchas otras industrias, pues hemos visto la contracción de la demanda, no por la falta de demanda como tal, sino obviamente por todas las restricciones que se estuvieron imponiendo durante 2020 y parte de 2021. Entonces, la demanda aérea pueden ver que cayó más de un 60% durante el 2020 y por lo tanto pues ven que nos lleva esto a niveles de hace más de 2 décadas, ¿no? Que no veíamos esos volúmenes. Y aún así lo que sí cabe destacar es pues de todos los eventos que ha tenido el mundo y por ende la aviación, pues siempre ha habido una recuperación positiva, si no inmediata, pues en muy pocos años, ¿no? Entonces, obviamente tenemos todos la perspectiva positiva de que el tráfico se tiene que recuperar. Sabemos que ya hay muchos países que están en ello, pero sí es verdad que la realidad pues hasta ahora ha sido con un tono muy, muy amargo. En especial digamos, si lo vemos por región, ¿no? La región de Latinoamérica, aunque también cayó pues más de un 50% durante 2020, y esto pues fue más de 200 millones de pasajeros en global, sí es verdad que fue de las que no cayó tanto y además, sobre todo, que la recuperación está siendo más acelerada, ¿no? Y si pueden ver aquí la barra más azul clarita, que es la que nos dice el nivel en el que estábamos versus 2019 en julio 21 versus julio 2019, pueden ver que Latinoamérica, después de Norteamérica, es la región que más rápido se está recuperando. Los escenarios, y aquí pueden ver, digamos, hasta julio 2021 cómo íbamos en evolución versus las otras regiones, y aquí los escenarios que se plantean. Efectivamente, como les decíamos, estamos ya más o menos a un menos 20, menos 30% de evolución de la demanda versus 2019. Quiere decir que estamos ya muy cerca de poder tener los mismos volúmenes que 2019, y lo que sí es verdad es que aún lo que nos está frenando es sobre todo el tráfico internacional, ¿vale? El tráfico internacional y sobre todo dentro de este tráfico internacional el tráfico de largo radio, ¿no? Intercontinental. Si vemos la muestra en algunos países, y esto es a julio aún de 2021, en México pues ha sido seguramente el que se ha recuperado con más facilidad por tres principales razones, ¿no? Una es la gran dependencia del mercado doméstico, ¿de acuerdo? Al tener un mercado doméstico tan grande como es el mexicano, y por lo tanto una misma regulación, ¿no? Y mucha más libertad de hacer y deshacer, este mercado obviamente se ha recuperado y creo que ya estamos más a mayor volumen que 2019. La segunda razón es por la apertura o digamos las pocas o casi ninguna limitación que se puso a viajeros internacionales y a viajeros domésticos durante la
la pandemia. Y el tercer factor es la proximidad con Estados Unidos, ¿no? Que tanto para tema de negocios como sobre todo tema de turismo, Cancún, Cabos y otros destinos turísticos pues ya están atrayendo una gran parte de ese volumen turístico que se tenía anteriormente. Pueden ver que los países posiblemente que más les está costando recuperar, aquí se puede ver, ¿no? Panamá, Costa Rica, Guatemala, justamente es por el factor de que no tienen un mercado doméstico, ¿no? Y al depender todo del mercado internacional, pues obviamente hay limitaciones para volar, hay una demanda que sigue deprimida, tráfico de negocios que le cuesta aún recuperarse y por eso aún vemos estos países más rezagados como puede ser alguien como México o Colombia, que también tiene un mercado doméstico bastante importante. Si lo vemos por carga, y aquí podemos ver Brasil en azul oscuro, México, la región Caribe menos Puerto Rico y las otras de Latinoamérica, pueden ver que el impacto fue igual o más grande al inicio de la pandemia, ¿no? Con menos 80, menos 60% versus 2019. Pero sí es verdad que la recuperación fue mucho más acelerada, ¿vale? Fue más un shock inicial más que una limitación en los vuelos. Y además pues vemos regiones como es México y algunos otros países, también casi Caribe está recuperado, donde ven que la carga pues ya está igual o mejor que los volúmenes que se tenían en 2019. Ahora, aquí seguimos teniendo la pandemia, ¿no? Y desafortunadamente no se nos ha desaparecido. El histórico o lo que ha pasado hasta ahora en Latinoamérica creo que obviamente está cambiando mucho con el efecto de la vacunación y también de la mayor laxitud de los diferentes países hacia establecer limitaciones o restricciones para el tema de los viajes aéreos. Entonces, sí es verdad que hemos sido una de las regiones seguramente más impactadas por el COVID, pero a la vez, como decíamos, esta recuperación más ágil que se está viendo en Latinoamérica en parte también es por la apertura que se está teniendo de los diferentes países y también no nos engañemos por la dependencia muchas veces muy elevada que se tiene al transporte aéreo en ciertas regiones o ciertos países por ser islas, ¿no? O por tener una infraestructura carretera que aún no está suficientemente desarrollada o directamente distancias muy elevadas, ¿no? Y que por lo tanto países como Brasil, en Colombia, Perú, México o hasta Centroamérica, ¿no? Que el transporte aéreo pues obviamente representa algo crítico y que parte de eso es por lo que se ha regresado a la normalidad mucho más rápido. Y por ejemplo Europa, que también está controlada la pandemia, ¿no? y la vacunación también está muy acelerada, pues vemos que el tráfico no se ha recuperado igual y parte de ello también es por el hecho de que no es tan crítico el transporte aéreo. Y allá pues se puede llegar con otros medios de transporte, ¿no? Y no solo carretera, también tren. Y también las distancias son mucho más cortas. Entonces aquí el factor ahora que tenemos, y esto fue un corte a 30 de agosto y por lo tanto está algo desactualizado, pero bueno, creo que marca la tendencia. Esto es el nivel de vacunación de algunos de los países de Latinoamérica. Y esto pues es lo que nos va a ayudar a sobre todo no evitar una nueva oleada, porque yo creo que ya todos somos conscientes de que esto ya no hay manera de evitarlo, pero sí de que tengamos muchos menos decesos por culpa del COVID y por lo tanto los gobiernos estén menos obligados a poner restricciones, sobre todo para el transporte o la logística de pasajeros, incluido el modo aéreo. Si vemos un poco, hemos visto los datos históricos y cómo ha evolucionado. Si nos fijamos ya dentro del sector, ¿no? Sobre todo aerolíneas y aeropuertos que marcan los dos grandes jugadores dentro de la industria aérea, las inercias o las tendencias que hemos visto recientemente, obviamente el COVID les ha impactado a todos, no parejo, pero sí negativamente
a casi todos los actores. Aquí nosotros el año pasado realizamos un análisis para entender de todas las empresas que cotizan en bolsa, aeropuertos, distribuidores de boletos, cadenas hoteleras, aerolíneas de pasajeros, aerolíneas cargueras, arrendadores de aeronaves, fabricantes. Analizamos los valores en bolsa para entender qué retorno estaban esperando los inversionistas antes del COVID, ¿vale? Entonces, un inversionista en aeropuertos, en la bolsa, esperaba más o menos un 5% de retorno de esa inversión. Y aquí podemos ver en azul cómo cambiaba el perfil de riesgo de cada uno de los players con el COVID, ¿no? Y esto creo que lo hicimos a finales del año pasado, entonces aún estábamos muy metidos en la pandemia. Y aquí pueden ver, pues en aeropuertos básicamente se llegó a casi triplicar la tasa de retorno o el riesgo, ¿vale? La tasa de retorno no deja de ser el riesgo percibido de un sector o una industria. Y pueden ver que en general casi todos los sectores tuvieron un incremento del 200-300% en la percepción de riesgo. Una de las que recibió mejora y no empeoramiento de ese riesgo, pues fue las aerolíneas cargueras y pues yo creo que todos se imaginarán por qué, ¿no? Porque son de las aerolíneas del sector nuestro en aviación que menos ha sufrido el impacto del COVID, ¿no? Porque no ha habido tanta disrupción en las operaciones y además porque ha sido un negocio que se ha magnificado, pues en parte por las problemáticas que están ocurriendo, y no solo en aviación, sino en el mundo, ¿no? En la economía. Y saben todo este tema de problemas de capacidad que hay en el transporte marítimo, que digamos, indirectamente impacta el transporte aéreo, ¿de acuerdo? Y aunque sabemos que el modo aéreo y el modo marítimo no son sustitutivos, ¿no? Una cosa que va por marítimo es una cosa que normalmente no puede ir en aéreo por un tema de costes. Ahora mismo estamos viendo esta norma transgredirse todo el rato, ¿de acuerdo? Y nosotros hace muy poco cotizamos, estuvimos ayudando para cotizar una aeronave carguera desde Guatemala a Miami, y lo que antes costaba pues 30, 40 mil dólares, ahora está por 100 mil dólares, ¿no? Y además cuesta encontrarlas, ¿no? Más allá del precio. Entonces que realmente las aerolíneas cargueras pues están poniendo mucho foco en esta oportunidad cortoplacista, pero que les va a dejar mucho rédito. Y en parte pues por eso el riesgo bajó, ¿no? Porque se les ve un futuro relativamente mejor en el corto y mediano plazo. Si nos centramos en los aeropuertos, y yo creo que como gobiernos pues seguramente habréis tratado mucho con ellos, si no es que son parte de alguna agencia pública, pues lo que han hecho, analizamos todas las empresas que cotizan en bolsa aeroportuarias y básicamente analizamos los estados financieros y los informes anuales que ellos publican, y básicamente el 90% de ellos el foco lo estaba realizando en recortar gastos, ¿no? En reducir o mantener más bien la caja, ¿no? Niveles de caja, y por ello pues sabrán que ha habido despidos, ¿no? En algunos aeropuertos, ajustes de costes con proveedores, también con renegociación de contratos comerciales en terminales, etcétera. Y lo que sí vemos mucho en falta, y la barra gris, digamos, es lo que ha hecho otras empresas de la bolsa, y en azul lo que ha hecho las empresas aeroportuarias, pues sí que falta mucho aún el tema de innovación, ¿no? De intentar reenfocar el negocio aeroportuario a nuevas líneas de negocio. También el tema de la sostenibilidad, ¿no? No había ningún aeropuerto de los que analizamos que hiciera foco en el tema de sostenibilidad como camino, ¿no? De recuperación. Y ha sido una estrategia muy centrada en reducir costes y mantener la caja al máximo. Si nos vamos a las aerolíneas, la otra parte de nuestra industria, pues digamos, el tema sí ha sido muy convulso, ¿no? En nuestra región pues es la que ha habido más quiebras de todas las regiones
del mundo en tema de aerolíneas. Por suerte, todas ellas tenían un pie metido en Estados Unidos y por lo tanto se han podido entrar en quiebra bajo el famoso capítulo 11 y por lo tanto no desaparecer, ¿no? O no tener que parar sus operaciones. Pero si ven esta gráfica que hicimos al inicio de la pandemia, del margen, el resultado, el beneficio que estaban teniendo antes de la pandemia y los meses de caja que tenían, ¿no? de líquido, de dinero que tenían antes de entrando justo en la pandemia, si se fijan, pues los que más a la izquierda y más abajo estaban son los que peor han podido copar con esta crisis, ¿no? Entonces, pueden ver aquí Interjet que directamente desapareció, digo, sigue en la UCI, ¿no? En cuidados intensivos, pero de momento pues ya lleva meses sin operar. Y después tenemos a Avianca, Aeroméxico y LATAM, que saben que siguen en bancarrota. Justo ayer a Avianca se le aprobó el plan de recuperación, pero sí es verdad que se les, les tocó la línea de flotación en un momento que entraban ya en una crisis con una situación que no era muy buena, ¿no? Tanto en los resultados, en la caja que tenían disponible y además como a nivel de apalancamiento de deuda, que era ya muy elevada en muchas de estas aerolíneas. La bancarrota, ¿no? Que decíamos de Aeroméxico, LATAM, Avianca, Interjet, se han autorizado muchos capítulos 11 que se llama, que saben que básicamente se le da una segunda oportunidad a las empresas para reordenar sus pasivos, sus deudas con acreedores y poder asegurar su viabilidad. Sí es verdad que nosotros analizamos otros capítulos 11 anteriores que ha habido en Latinoamérica y en Estados Unidos y en otras zonas, y normalmente siempre han sido procesos que han durado entre 2 y 3 años. Y por lo tanto, pues muchas de ellas llevamos ya más de un año. Y por lo tanto que esto aún es una carrera, una maratón, ¿no? Y que aún no ha acabado. Y aquí pues el claro ganador, y lo voy a decir así de directo porque realmente están hasta mejor que en 2019, son las aerolíneas de bajo costo. Las aerolíneas de bajo costo, justamente en la gráfica anterior, entraban en la crisis con mucha liquidez, con niveles de apalancamiento de deuda relativamente normales, con beneficios, ¿no? Con margen positivo y además también con una estructura de costes mucho más flexible que las aerolíneas de bandera, ¿no? Y por lo tanto han sabido copar mucho mejor con los meses difíciles. Y ahora lo que están consiguiendo directamente es poder crecer mucho más rápido, ¿no? Y por lo tanto están ganando mucho espacio, en parte obviamente, no nos engañemos, robando tráfico que antes era de aerolíneas de bandera, ¿no? Las que están en capítulo 11, pero que eso nosotros creemos que es algo bueno a nivel país, ¿no? Porque esto siempre lo que hace es estimular la competencia, reducir los costes y bajar precios, ¿no? Y por lo tanto mejorar servicio, mejores precios, y esto siempre es algo bueno para el impacto económico y el desarrollo de un país. Lo que también está pasando, y aquí pueden ver dos gráficas de datos de Aerocivil en Colombia. Una es el cada vez más acentuada una tendencia hacia bypassear, que llamamos bypassear, que básicamente es dejar de lado los grandes hubs, ¿vale? Entonces esto es el porcentaje de vuelos en Colombia domésticos que no tocan Bogotá, ¿no? de llegada o de salida. Y aquí pueden ver que cada vez más, y esto las low cost lo están fomentando mucho, lo que están intentando es volar lo que se llama el punto a punto, ¿no? Que si hay demanda desde Monterrey a Culiacán, pues que una low cost como es Viva Aerobús o Volaris, pues pueda poner ese vuelo directamente y no como solía hacer Aeroméxico, que es siempre desde o hacia la Ciudad de México, que es su hub, ¿no? Entonces esto lo que está haciendo es fomentar la conectividad entre regiones
lo cual siempre es algo bueno también a nivel económico. Y aquí pueden ver pues, los asientos, pasajeros, perdón, del mercado doméstico en Colombia, cómo fue la caída, obviamente, de varios meses que no hubo transporte aéreo, y la recuperación de Viva Air, por ejemplo, ¿no? Que ya está a junio de 2021, este verano, ya estaba a mejores niveles que en 2019 o entrando a la crisis en 2020, mientras que alguien como Avianca, que tenía muchos más asientos en 2019, aún sigue significativamente debajo de ese tráfico. Entonces, básicamente los factores que han marcado hasta ahora y que van a seguir marcando el desarrollo del tráfico en los siguientes meses, pues, principalmente es limitar las restricciones al transporte aéreo en nuevas oleadas, ¿no? Y que se permita el libre movimiento de personas y mercancías a nivel doméstico, pero también obviamente a nivel internacional, ¿no? Y poner el mínimo de restricciones al tráfico internacional, siempre obviamente basado en la ciencia y en lo que manden los organismos de salud, pero que no haya más que eso, ¿no? Y que por lo tanto se pueda estimular el tráfico turístico, por ejemplo, pues cuanto antes, ¿no? Después también aliviar los requerimientos a los diferentes actores, aeropuertos, aerolíneas, y corregir problemáticas que ya eran pre-COVID, ¿no? Entonces, el tema de equilibrios económicos entre aeropuertos y concesionarios, apoyar a las aerolíneas a crecer, ¿no? En temas bilaterales, permisos, financiamiento, y que no haya ningún tipo de fricción o de limitación para que puedan crecer. Y también corregir problemáticas que ya se exageran con mayores volúmenes de tráfico, ¿no? Como es el tema de capacidad aeroportuaria. El aeropuerto de Bogotá, Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Tienen un claro problema de capacidad que se está teniendo, pero cada vez lo estamos agotando más tiempo para ir corrigiendo esto ahora que tenemos menos volumen, y que creo que es un buen momento para atacar estos temas. Y por último es alinear la estrategia de crecimiento de aviación con otros del sector que están involucrados, ¿no? Indirectamente. Entonces, trabajar mucho con los departamentos, ministerios de turismo, para alinear la estrategia, ¿no? Y el esfuerzo que se haga de la parte del sector aviación para que podamos atraer este mercado de nuevo cuanto antes, ¿no? Y hacer marketing, publicidad cuanto antes para recuperar esos mercados turísticos y promover el desarrollo de rutas, ¿no? Y que rutas que antes existían y ahora no, y voy a poner un caso mío, ¿no? México a Barcelona, pues se puede hacer lo máximo para que esto se recupere, y que por lo tanto podamos tener cuanto antes la conectividad que teníamos hace un año, casi 2 años. Por último, uno de los pilares que creo que de crecimiento, que creo que además ahora con la cumbre que está habiendo en Glasgow, pues viene un poco más a tono, es el tema de sostenibilidad, ¿no? Y que saben que es una cosa en muchas partes del mundo que nos está pegando muy negativamente al sector aviación, ¿no? Y aunque el sector aviación emite, creo que es menos del 3-2% de todas las emisiones, pues sí es verdad que a nivel marketing, ¿no? O de relaciones públicas, pues sí está teniendo un impacto mucho mayor a la proporción de ese daño, ¿no? Entonces, ya se está tomando muchas medidas al respecto. Sí es verdad que todo es muy somero y muy ligero, no por, creo que la falta de ganas del sector, ¿no? de hacer esto bien, sino también por la problemática propia de nuestro sector, ¿no? Y es que hay una fábrica, ¿no? de lápices y emite dióxido, pues puede tener mucho más fácil reducir las emisiones con sistemas y plantas y procesos que la aviación casi que necesitamos emitir para que funcione un avión, ¿no? Y por lo tanto es mucho más difícil poner solución en el corto plazo. Entonces, está habiendo ya muchos
actuaciones, ¿no? al respecto. Una es el tema tecnológico, ¿no? Y los avances que está habiendo en la tecnología para intentar reducir al máximo estas emisiones. Una de las tablas que nosotros tenemos es esta, que básicamente es para vuelos de corto radio, ¿no? De muy corto radio, regional, corto radio medio, largo radio, y horizontes temporales, cuáles creemos que pueden ser las soluciones en cada horizonte temporal. El SAF, que es Sustainable Aviation Fuel, combustibles, biocombustibles para aviación, es la solución que se está tomando más a un horizonte más corto, porque ya hay productores de ese tipo de combustible, que no son combustibles fósiles, y que pues hay aerolíneas como es, por ejemplo, Delta, en Estados Unidos, que ya está usando una gran proporción de estos combustibles. El único problema es que obviamente pues es bastante más caro que el queroseno tradicional, ¿no? Entonces, se está haciendo un esfuerzo por parte de la industria para el uso de estos combustibles. También se está haciendo cada vez más factible que en el mediano plazo, mediano para mí pues es 2025, pudiéramos tener ya aviación eléctrica, ¿no? Para vuelos muy cortos, menos de 250 kilómetros. Están los famosos eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, que son vehículos pequeños, ¿no? De 6 plazas, 7 plazas, que van a ser completamente eléctricos y que se espera que ayude la movilidad de las ciudades en el corto radio, pero también en algunas partes donde hoy la aviación es quien está sirviendo. Y después lo que se está viendo ya más a largo plazo y que debería ser algo que ayude en gran parte a todos los mercados de aviación es el tema del hidrógeno, ¿no? Y la electrificación de los motores, ¿no? Y eso es una cosa que sí hay muchas iniciativas que se está trabajando, pero es verdad que en el corto plazo es muy difícil que alguna de estas tecnologías pues, puedan ser implementadas a gran escala en nuestro sector. Otra de las presiones que está habiendo, y lo habrán visto solamente en las noticias en España y en otros países, es la sustitución, ¿no? A otros modos de transporte, y que, por ejemplo, pues en España, pero en otros países ya ha habido movimientos políticos a favor de limitar los vuelos de corto radio, digamos, mover esos pasajeros al modo ferrocarril. En el caso de España, pues la ruta Barcelona-Madrid, ¿no? Que es un shuttle que mueve varios millones de pasajeros anuales, pues está intentando fomentar de que eso pase a 100% al AVE, que es el tren de alta velocidad, ¿no? Aquí tenéis la foto del tema de los eVTOL, ¿no? La movilidad urbana esta que comentábamos, que también pues, se está empujando mucho de parte del sector privado, sobre todo, para que esto pues, tenga lugar en los siguientes años. Y básicamente lo que sí ha habido hasta ahora es el tema de las emisiones, ¿no? de offsetting de emisiones, que ya lleva muchos años trabajando en Europa, el ETS, que es el sistema este que se llama Cap and Trade, ¿no? Que es básicamente a una aerolínea no se le permite emitir más o tener más emisiones de lo que se tenía en un año de referencia, y todo lo que se emita por encima de ese nivel pues tiene que ser compensado con bonos verdes, ¿no? Entonces, esto ya lleva muchos años en Europa implementado, con el problema, ¿no? Que está teniendo obviamente, y es que estos bonos pues en los últimos meses sobre todo pues están subiendo de precio, lo que está pues poniendo más presión cada vez más a las aerolíneas para bajar sus emisiones y usar todo lo que hemos dicho antes del tema de los biocombustibles, tema eléctrico, etc. Sabrán que este esquema en Europa, el ETS, tiene su símil a nivel internacional por la OACI, que es el CORSIA.
y que el Corsia pues tenía que ser y va a ser el esquema de compensación de la huella de carbono que se quiere implementar, que algunos de los países en Latinoamérica pues han comprometido ya como obligatorio a entrar a este esquema en la primera fase. Y que era un proyecto que tenía que empezar digamos, en 2019 ya se estaba marcando la base, y sí que ahora con todo el tema del COVID pues se ha movido todas las deadlines, las fechas hacia adelante. Entonces, el tema este de sostenibilidad, yo sí creo que tenemos oportunidades dentro de nuestro sector para hacer de esto una oportunidad y no un freno. Sí es verdad que necesita mucha iniciativa de parte de los privados y también de los gobiernos en facilitar toda esta transición a estos nuevos esquemas. Y aquí hemos visto aerolíneas, ¿no? Para aeropuertos saben que también con ACI, Airport Council International, pues hay todo el esquema este de acreditación de carbono con diferentes fases, que hay muchos aeropuertos en Latinoamérica que están ya en ello. Pero sí es verdad que necesita pues mucha colaboración de todas las partes para que esto ayude a empujar el sector aviación y que no nos sea un freno, y por lo tanto pues tengamos un sector que vaya de bajada y no de subida. Y con esto pues era todo lo que queríamos compartir. Obviamente abierto a cualquier pregunta o duda que hayan tenido durante la presentación. Ha sido un placer presentarles y regreso la palabra al equipo. Muchísimas gracias, Andreu, por esta interesantísima presentación, que no solo, bueno, hace un, digamos, recorrido por cómo ha sido la recuperación económica, digamos, del sector, sino divisas algunas estrategias para la misma, y también en términos de sostenibilidad ambiental y bueno, electromovilidad incluso. Entonces, quisiéramos invitar a los países a, bueno, pues encender su cámara o plantear las preguntas, si gustan levantar la mano o bien colocarlas en el chat, son bienvenidas. En lo que eso sucede, bueno, quisiera aprovechar para plantear una pregunta en cuanto a, bueno, comentabas que el desarrollo de los mercados domésticos, de hecho, son clave para la recuperación, ¿no? Lo cual, bueno, pues pone, de hecho, de manifiesto la importancia de la integración regional, ¿no? Particularmente en los países mesoamericanos, si bien México, Colombia tienen estos mercados más desarrollados. Bueno, sí querría saber qué oportunidades divisas, por ejemplo, para introducir aerolíneas de bajo costo en República Dominicana, los países centroamericanos, y con esto, bueno, poder abonar a la recuperación. Y bueno, pongo esa primera pregunta y en lo que los participantes, bueno, pueden hacer las preguntas. Me gusta la pregunta, porque es un tema que ya se lleva años trabajando, ¿no? En República Dominicana ha habido varios proyectos de aerolíneas low cost. En Centroamérica saben que Volaris ha estado muy insistente en poder entrar en este mercado, y a la vez también hemos visto algunas aerolíneas como es Avianca ya antes del COVID, pues tener una estrategia más defensiva, ¿no? Y a veces pues literal de salirse de ciertos mercados. Entonces aquí obviamente las aerolíneas de bajo costo como es Volaris, Viva Aerobus, Viva Air, etcétera, sí necesitan un factor clave que es el volumen, ¿no? Y por esto los mercados domésticos les gusta tanto, porque tienen mucho volumen, distancias relativamente cortas, y además obviamente lo que decíamos antes de un mismo regulador, y por lo tanto muchas menos complejidades, ¿no? Entonces lo que sí se han encontrado Volaris y algunas otras aerolíneas de bajo coste al entrar, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica, pues sí son estas dificultades regulatorias, ¿no? En conciliar de un país a otro, por ejemplo, temas tan
técnicos, ¿no? Como son cosas de safety, ¿no? De homologación entre países de estándares o de certificaciones, hasta temas más económicos como pueden ser las propias tarifas aeronáuticas, los impuestos, ¿no? Y la doble imposición que a veces se encuentran, y que estas son cosas que las aerolíneas low cost pues no es que no quieran, ¿no? Pero es que van en contra de su modelo, que saben que es bajar las tarifas para poder incentivar el tráfico y tener esta masa crítica para tener rutas punto a punto, ¿no? Entonces, nosotros en Santa Lucía, con Sedena en México, pues es una de las cosas que estuvimos viendo, ¿no? Que saben que ahora, recientemente Volaris publicó ya su presencia en el aeropuerto de Santa Lucía. Y una de las cosas que está estresando, que está remarcando la aerolínea, pues es esta contención de costes para ellos poder establecerse, ¿no? Y bajar los riesgos y poder descubrir esa demanda que creen que hay ahí, ¿no? Entonces, eso ha sido el freno que han tenido las aerolíneas de bajo coste para entrar en otros países. No digo, no es Centroamérica el único ejemplo, solo lo he puesto ahora de muestra. Pero sí hay muchos temas con los que hay que trabajar y que son claramente un trabajo gobierno con entidades públicas, ¿no? Y buscar el bien común, que al final lo hay, ¿no? Porque si a un país, y más del tamaño como Salvador, Honduras, ¿no? Los de Centroamérica, donde la aviación tiene un impacto mucho más grande que en países como por ejemplo México, pues sí interesa tener más conectividad, ¿no? Porque el impacto y la derrama económica que deja un simple vuelo a Los Ángeles o donde sea es mucho mayor que lo que se puede hacer con otras industrias, ¿no? Y por lo tanto, creo que es de bien común que tanto gobiernos como aerolíneas y aeropuertos pues trabajen esto de manera conjunta para hacer que pase, ¿no? Porque sí realmente es algo que es beneficioso para todos. De acuerdo, no, muy interesante la respuesta. Veo que la doctora Bernarda Franco de República Dominicana encendió su cámara, me parece también Jazmín Fabre, y ahí tenemos una pregunta en el chat. Adelante, doctora. Buenas, lo que no me veo es en la imagen. Encendí la cámara, pero no me localizo. Nosotros sí la vemos. Bueno, en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos una política aerocomercial liberalizada que permite derecho de tráfico hasta sexta libertad. Y los procedimientos para la obtención de permisos son bastante flexibles. Se ha ido trabajando en los últimos años para ir minimizando los requisitos de manera tal que no se exijan requisitos que no sean imprescindibles, para ser exactos. En cuanto a la doble imposición, nosotros es un asunto que, voy a ser honesta, tenemos que seguir trabajando. Aquí se hizo el caso estudio en el 2019 y dentro de los puntos que resultaron de ese caso estudio, que fue con el patrocinio del BID y de la OASI, era una recomendación a que se trabajara en la doble imposición y en la disminución de los impuestos locales. Entiendo que ese punto todavía está pendiente. Después vino el asunto de la pandemia. Entiendo pertinente volverlo a retomar. Obviamente, hemos visto que los costos, en cuanto sí están para las aerolíneas extranjeras, los costos, la renta que se paga, por ejemplo, el impuesto sobre la renta es una renta presunta y entra en el tema de la doble imposición, pero es en un margen de un 10%. En cuanto a los impuestos, los derechos, no hay distinción entre las aerolíneas de bajo costo
y las aerolíneas normales, las tradicionales. Por eso le digo que ese es un tema que hay que seguir trabajando, porque en cuanto a la parte impositiva, realmente no hay una definición. Lo positivo, por decirlo de alguna forma, es que la política aerocomercial ha permitido que muchas aerolíneas extranjeras y locales, pero mayormente las extranjeras, puedan volar con facilidad hacia el país por la política y por unos procedimientos que tenemos para vuelos charter y vuelos especiales que no necesariamente tiene que haber un permiso formal para conseguir poder operar hacia el país en vuelos de pasajero y carga hasta sexta libertad y vuelos de carga hasta séptima libertad. ¿Tienen alguna pregunta específica? Estoy a la disposición. Muchas gracias. A ver, yo creo que el reto que tienen ustedes y justo lo que comentábamos ahora para sobre todo las aerolíneas de bajo coste es el tema de la masa crítica, ¿no? Y es que al final cualquier isla, cualquier país en el Caribe, no hay mercados domésticos, ¿no? Y mucho del tráfico pues es tráfico que llamamos inbound, ¿no? Desde que viene de fuera y que por lo tanto no es un tráfico que el origen es República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso obviamente es una cosa que no se puede luchar contra eso, ¿no? Porque sería pelear contra una pared de cemento. Pero sí es verdad que hay muchas aerolíneas afuera, ¿no? Americanas, por ejemplo, de bajo costo, que sí ven la oportunidad de entrar a estos mercados. Nosotros hablamos hace muy poco con una de las aerolíneas de bajo costo en tema de costos y ellos nos decían que para entrar a un aeropuerto nuevo lo que querían era que el coste total de un viaje, y total quiere decir el transporte al aeropuerto, ¿no? Si es taxi, si es bus, lo que sea, los costes obviamente aeroportuarios, ¿no? Tarifas, etcétera, y el propio coste del boleto, fuera al menos de un 40%, ¿no? Menor a lo que había hasta la alternativa más barata, ¿no? Ya sea volar desde otro aeropuerto, ya sea volar por un hub para conectar, para llegar a la destinación final, y que ellos menos de esto les era difícil entrar, estimular la demanda suficiente y por lo tanto acabar haciendo la ruta viable, ¿no? Económicamente. Entonces, esto es una de las cosas que ellos, pues, el boleto de la aerolínea es una parte importante de todo este coste, pero no lo es todo. Y ellos, pues, lo que buscan es que todas las partes se involucren en esta ecuación que ellos tienen, que muchas veces tampoco pasa por ejemplo, bajar las tarifas aeroportuarias per se, ¿no? Hay aeropuertos que tampoco es que tengan una agresividad muy fuerte en bajar el tema de tarifas, muchas veces también porque es un tema regulado y por lo tanto no se puede, ¿no? Legalmente, pero sí el apoyo de las instituciones para que esa ruta asegurar que funcione, ¿no? Entonces, cosas que nosotros vemos que sí puede funcionar, por ejemplo, pues es el tema del apoyo en el desarrollo de rutas, ¿no? Y como República Dominicana seguro que vais a los foros de turismo, ¿no? de eventos, pero a lo mejor ir de la mano con aerolíneas en eventos de aerolíneas, ¿no? Aunque sea como gobierno, para cuando se sienta Spirit Airlines, ¿no? Con el aeropuerto de Santo Domingo o Punta Cana, pues que no sea el aeropuerto con la aerolínea, sino que sea el aeropuerto con el gobierno, ¿no? Agencia de turismo, y ir todos a una, ¿no? Lo que comentábamos antes de la presentación. También, por ejemplo, el tema de transporte. Nosotros hemos estado en aeropuertos donde literal, para que se llegara un vuelo nuevo, lo que se hacía es que el aeropuerto ponía a disposición autobuses que salían justo en el momento que llegaba ese avión, ¿no? Entonces, poner un aeropuerto, un autobús, elemento, son $400, a la aerolínea le puede hacer la diferencia
de operar o no en ese aeropuerto, y el aeropuerto poco a poco va a ir pudiendo recuperar esa inversión, ¿no? Porque también tiene el ingreso comercial, ¿no? Del duty free, de las tiendas que se lo gastan sí o sí los pasajeros, y por lo tanto al final, el resumen creo que es siempre trabajar de la mano de las aerolíneas e intentar ver una agenda en común, ¿no? Que se pueda remar todo el mundo hacia un mismo objetivo, que en nuestro caso pues, es traer más pasajeros. Así es, yo entiendo que este es un tema que estas mismas cafés virtuales van a dar la oportunidad en los resúmenes de esas conclusiones, externarlas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la autoridad está dividida en la parte de seguridad operacional, como es el caso de la IDA. La Junta de Aviación Civil maneja los aspectos económicos del transporte aéreo, y también tenemos aeroportuaria, que es que maneja la parte de la concesión de aeropuertos y vigila el funcionamiento de los aeropuertos privados a nivel de administración. Pienso que es una buena oportunidad porque usted ha tocado un punto bien importante. No solamente son las tarifas de las aerolíneas y los cargos en derechos e impuestos que tiene el gobierno, sino hay una parte, la parte de los derechos aeroportuarios. Esa es una parte que casi nunca se toca, pero que puede encarecer mucho el transporte. Y ciertamente hay aeropuertos, tenemos casos de aeropuertos que están cercanos y unos tienen una tarifa, otra más económica. Hemos visto cómo se ha desarrollado. Sin embargo, en lo personal siempre creo que una política gubernamental de la distinción de tasas aeroportuarias pudiera funcionar como ha funcionado en otros países. En el caso de la República Dominicana, después de ese estudio, al poco tiempo vino el asunto de la pandemia, cambio de autoridades, pero entiendo que ya las autoridades han ido retomando, las nuevas autoridades, todos los temas, y se han ido tratando, primero dando la importancia obviamente a la reapertura del transporte aéreo. También un tema bastante importante, ciertamente, con turismo, que en el caso de la República Dominicana ha hecho un trabajo excelente de promoción, y de hecho nosotros en recuperación de turismo estamos casi a los niveles del 2019, y sí, las autoridades de aviación han participado. El año pasado participaron en la Feria de Turismo de Madrid, y se trataron bastantes temas, incluso salieron aerolíneas europeas. De ahí, como resultado, aerolíneas europeas, nuevas aerolíneas europeas están volando hacia el país. Bueno, creo que me he extendido un poco, pero ciertamente siempre es interesante oír lo que otros han analizado del país y uno poder tomar esas recomendaciones para elevarlas y ver cómo se sacan los mejores resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su muy interesante intervención, y también, Andreu, por la respuesta a esos comentarios. Me parece que Jazmín Fabre había encendido su cámara. No sé si tenga alguna pregunta. Sino también en el chat, Misael Ernesto Melgar del Salvador pregunta: desde la formación de los futuros profesionales para la industria de la aviación, ¿qué competencias considera que son más urgentes reforzar en los actuales y futuros profesionales como una respuesta a corto y mediano plazo para la industria aeronáutica pospandémica? También me gusta esta pregunta. Pues mira, yo creo que mi ejemplo a lo mejor puede dar algo de luz, porque aparte es una de las cosas que he pensado mucho en los últimos años, el tema de la educación. Yo estudié transporte aéreo yo soy ingeniero aeronáutico. Estudié una maestría en Inglaterra en gestión del transporte aéreo. Y en una universidad que se llama Cranfield, que pues, posiblemente es la mejor en Europa en el negocio de aerolíneas.
Y una de las cosas que sí he hecho mucho en falta en Latinoamérica, en el sector aviación, la parte de formación, pues es justamente la parte de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, en México, ¿no? Donde yo vivo, sí conozco de muchas instituciones que tienen muy buenas carreras y maestrías dedicadas al mundo de aviación, pero casi siempre es a la parte aeroespacial, ¿no? Construcción de manufactura de aeronaves, partes, motores, etcétera. Y nosotros nos ha tocado, ¿no? Hemos trabajado con multitud de empresas en nuestro sector, aerolíneas, aeropuertos, gobiernos, y muchas veces está muy reforzada la parte técnica, ¿no? Pero sí falta la parte de visión de negocio, también porque, y más creo que los tiempos lo amerita, se necesita mucha creatividad, ¿no? en nuestro negocio para tirar adelante las cosas. Y si queremos aeropuertos que crezcan en pasajeros, que tengan más negocios, más diversificados, tendrán que hacer cosas nuevas, ¿no? No servirá lo de antes. Y eso pues solo pasa por educar, ¿no? y formar a la gente que está en esto, y que tenga las herramientas y los conocimientos, ¿no? Y cada vez el mundo en general va menos de conocimientos técnicos, sino de capacidades que llamamos soft, ¿no? de capacidad de creatividad, de innovar, de pensar fuera de los esquemas tradicionales. Y yo creo que esto, pues la parte soft, mezclarla con la parte aeronáutica es donde creo que tiene mucho valor, y es lo que yo estudié en Inglaterra hace 10 años, ¿no? Donde obviamente hacíamos temas técnicos, ¿no? De safety, de aerolíneas y temas operacionales, pero sí que hacíamos parte más de negocio. Y creo que esta combinación es muy poderosa, y que en Latinoamérica claramente pues aún no hay una gran oferta potente sobre este tema. Perfecto, muchísimas gracias, Andreu, de nuevo. Bueno, el chat se mantiene abierto igualmente para otras preguntas que se pudieran realizar en torno también a esta presentación o al anterior de los cursos en línea que mencionó Eduardo Café. Si les parece bien, con el fin también un poco de avanzar en la agenda y terminar conforme digamos, al horario previsto. Eduardo Café, no sé si gustarías presentar este último segmento para indicar en qué estudio se encuentra trabajando el BID, y con esto pasar a una última ronda, digamos, de intervenciones. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Quería entonces pedir las disculpas por Reinaldo Fioravanti, el especialista líder que trabaja con los temas de aviación. Él iba a participar del seminario que ya estaba agendado hace mucho, pero le apareció una misión de un proyecto del BID que él está liderando de última hora, entonces ahí no pudo asistir. Entonces por eso yo presentaré también esta nueva iniciativa de nosotros, y espero contar con ustedes en apoyarnos en esta iniciativa también. Déjame hacer el share. Perfecto, sí. Nosotros estamos lanzando este nuevo estudio que, aunque no sea específicamente a Mesoamérica, obviamente Mesoamérica es una parte importante de este estudio, ¿no? Este será un estudio latinoamericano del transporte de carga en el marco de la Alianza por la Integración de América Latina. Les voy a contar un poco cuáles son los antecedentes de este estudio. Nosotros en el año pasado, no, aún este año, yo les envié el enlace, nosotros escribimos un capítulo de logística de carga aérea en el flagship report de logística, y en este capítulo obviamente teníamos espacio limitado y tiempo limitado también. Ahí nosotros analizamos un poco las tendencias del transporte aéreo de mercancías, hicimos unos análisis de las regulaciones y de las políticas aerocomerciales de los países de la región. En este capítulo también hablamos un poco de las condiciones
operativas de infraestructura aeroportuaria de carga, de acuerdo con datos recientes. Hicimos una encuesta también a los proveedores y usuarios del transporte aéreo en la región. Tuvimos ahí el apoyo excelente de ALTA, que pasó una encuesta que nosotros hicimos a las principales líneas aéreas que llevan la carga, y también lanzamos algunas, aunque más generales, algunos desafíos y recomendaciones para el sector en la región. Nosotros desde el BID nunca hemos trabajado muy intensamente con el sector de la carga aérea. Ahí estuvo mencionando un poco, Andreu, cómo fue importante durante la pandemia la recuperación del sector del transporte aéreo de carga, y entonces decidimos intentar profundizar algunos tópicos que nosotros no lo teníamos muy claro cuando hablamos de la carga aérea, ¿no? Entonces surgió esta idea de un estudio junto con Fomplata y el Banco de América Latina, la CAF. Entonces es una iniciativa bajo este grupo que nosotros lo llamamos de ILAT, y el objetivo de ese estudio principalmente es hacer un estudio cuantitativo y cualitativo sobre el impacto de las variables económicas en el comercio de transporte de carga aérea y su impacto en el comercio regional, identificando algunas oportunidades, los desafíos, y también analizando un poco el impacto del COVID-19 en la cadena de carga aérea. ¿Cuál es la metodología de estudio? Aquí estamos haciendo dos tipos de análisis. Estamos haciendo un análisis cuantitativo y también un análisis cualitativo. En el análisis cuantitativo estamos haciendo una recopilación de estadísticas, y cuando hablamos de estadísticas estamos no solamente en toneladas, pero también en origen y destino, y estamos intentando también tomar un poco de data para los productos transportados por carga aérea. Estamos también identificando algunas cadenas de logística aérea en los hubs y aeropuertos regionales, y también identificando las variables que impactan la demanda de carga aérea y haciendo un estudio econométrico para ver el impacto y las variables que tenemos que llevar en consideración cuando hablamos de carga aérea. Para la parte cualitativa, que ahí me ha parecido súper interesante, estamos viendo tres temas específicos, ¿no? La parte de los requerimientos de infraestructura en los terminales de carga, todo lo que es las tendencias de los procesos logísticos y tendencias de la cadena de suministros, y las medidas adoptadas con relación a sostenibilidad y bioseguridad. Para eso estamos haciendo entrevistas o entrevistas y encuestas. Entonces estamos pasando encuestas para las líneas aéreas y aeropuertos. Intentan una encuesta que es diferente de lo que nosotros hicimos anteriormente, como que intentando entender más cuáles son los principales limitantes y los principales productos transportados. Entonces estamos haciendo encuestas con las líneas aéreas, los operadores aeroportuarios. Estamos haciendo entrevistas uno a uno con los gerentes de carga aérea de cada una de las líneas aéreas, de las principales líneas aéreas de la región. Entonces ya tuvimos una conversación con el gerente de carga aérea de Copa, con el gerente de carga aérea de Aerolíneas Argentinas, con el gerente de carga aérea de LATAM, y también estamos previendo otras presentaciones, otras reuniones bilaterales con las líneas aéreas, y estamos enviando encuestas a los operadores aeroportuarios con el apoyo de ASILAC, y también estamos planeando hablar con algunos freight forwarders para entender mejor cuáles son las recomendaciones de política que daremos a los países en este estudio. El calendario sería finalizar el estudio en diciembre de 2021, lanzar una nota técnica del BID por vuelta de junio de 2022 y hacer un webinar o un evento de presentación de los resultados que podemos hacer no solamente dentro de este grupo, pero también de forma más general en junio de 2022. Entonces, creo que ese estudio será será de mucha utilidad para la región, y esperamos que nosotros podamos tener buenos resultados para poder compartir con ustedes más adelante. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Caso tengan alguna pregunta, estoy disponible. Muchísimas gracias, Eduardo, por este también muy interesante estudio que podremos ver publicado hacia mediados del próximo año para su difusión con los enlaces aquí presentes, por supuesto.
En este caso, bueno, quisiéramos abrir el foro, a ver si existe alguna cuestión adicional por parte de los países y le cederíamos la palabra al proyecto Mesoamérica para que, digamos, haga gestión de esta última parte y también de cierre al evento. Y agradecemos pues también mucho la participación de Eduardo, de Andreu, como ponentes y también, bueno, de todos los enlaces con sus comentarios y su asistencia. Eduardo Palucho, si quieres te cedemos entonces el foro. Sí, muchísimas gracias, Osvaldo, y quiero también agradecer a todos los participantes y ponentes. Obviamente ha sido muy enriquecedor la información que se nos ha brindado. Yo me permití tomar algunas notas sobre lo que se compartía y la verdad es que el sector aéreo no solamente refleja su importancia por el movimiento de pasajeros, por el movimiento al sector turístico, perdón, sino que también por la capacidad que tiene de poder seguir abasteciendo y conectando a los países en estos momentos que se han tenido tan difíciles y obviamente ha llegado al punto de poder repensar, digamos, esos servicios, esa forma de prestar esas ayudas o apoyos para todas estas cadenas logísticas que se tienen que ir considerando. Obviamente hay muchos retos, pero también existen muchas posibilidades de seguir creciendo. Y me voy a permitir tocar un tema que Andreu mencionaba en función de esta nueva tendencia o modalidad que se pueda tener en función de biocombustibles en los aviones o incluso el tema de la electromovilidad es un tema muy interesante y apasionante. Yo creo que incluso si dentro de Mesoamérica estamos tratando de trabajar en estos temas, pudiésemos tener algunas coincidencias en donde pudiésemos a lo mejor aportar para poder contribuir a la reactivación de estos temas. Y bueno, con esto yo quisiera nuevamente reiterar el agradecimiento y quisiera cederle la palabra a nuestra directora ejecutiva para que pueda hacer algunas valoraciones y comentarios sobre este café y posteriormente estaríamos en la fase de cierre del mismo. Muchísimas gracias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a Andreu, como también a Augusto, por estas presentaciones, a los enlaces, a los países, por el diálogo, por la discusión. Creo que nos plantean temas que pueden ser continuados en el próximo año 2022, pueden ser incluidos en el plan anual de trabajo y nos ofrecen también la oportunidad de hacer intersectorialidad porque tenemos pues en este grupo, en este foro, en ese espacio, enlaces de transporte, como también los enlaces de transporte aeroportuario, pero también tenemos grupos de trabajo en materia de energía y ya pues lo mencionado por Eduardo en relación a los biocombustibles en aviación, como también a la electromovilidad, es, creo yo, una oportunidad para poder juntar a los enlaces y poder quizás plantear proyectos de intercambio, de cooperación sur-sur, pero quizás también otro tipo de proyectos. Y aquí pues veo yo una oportunidad para continuar y ampliar los temas tocados esta mañana. Así que gracias al BID, gracias Iracema, gracias a Osvaldo y a todo el equipo por permitirnos tener de primera mano este acceso a este conocimiento. Eso también es gestión del conocimiento. Y nuevamente reitero nuestro interés para darle continuidad a estos temas planteados en un perfil, digamos, para el 2022. Bien, gracias a nuestra presidencia permanente, a México, a Honduras, a Costa Rica. María Marta, gracias por también darle prioridad al tema de transporte aéreo y gracias a cada uno de ustedes por participar.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Solo quisiera, para poder finalizar, si me lo permiten, darle Muchas gracias a nuestros colegas del BID para poder hacer el cierre y la despedida formal del café. Así que adelante, por favor. Yo creo que ya la doctora From cubrió todo, pero bueno, agradecerles nuevamente su participación, el interés y bueno, quedamos a disposición para preguntas que hubiera más adelante y como se mencionó, compartiremos los materiales que hoy se presentaron y los estaremos informando de los estudios y actividades que están en marcha. Muchísimas gracias y buena tarde a todos. Un gusto verlos. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde, hasta luego. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.